¿Estás listo para aprender las cosas importantes acerca del clima, las regiones naturales y el espacio geográfico? Pues bienvenido seas a Vamos por 120, que aquí vamos a ver eso y más. Bienvenido seas entonces a Vamos por 120, esta clase de geografía donde vamos a checar clima, regiones naturales y esto que te dije por aquí. Bien, vamos a empezar con lo que es clima. ¿Qué nos dice de clima? Nos dice, es el conjunto de fenómenos atmosféricos en la atmósfera que distinguen a una región. ¿A qué hace referencia esto? Mira, quiere decir que va a haber una región en nuestro planeta, algún lugar, que se va a distinguir por tener ciertas variables, que son estas de por aquí, que pues estas se van a ir moviendo, subiendo, bajando y que van a ser especial a ese lugar. Por ejemplo, si nos imaginamos a lo que es la tundra o un lugar por allá por el Polo Norte, de inmediato se nos viene que allá la temperatura es, por ejemplo, muy baja. Si nos imaginamos una selva, tal vez se nos venga a la mente que allá las precipitaciones son bastante altas, que llueva cada rato. Y justamente que varíen esos parámetros es lo que va a ser una región totalmente diferente a otras. Así que por ahí podemos definir lo que es clima. Bien, ahora, estos parámetros que hacen referencia o qué significan más que nada, la temperatura es la cantidad de calor que hay en nuestra atmósfera. Tenemos que la humedad es la cantidad de vapor de agua, ya te lo había dicho, ¿no? Por allá creo cuando vimos las llanuras y las mesetas, la llanura tenía bastante humedad y por eso no había cambios bruscos de temperatura, mientras que la meseta no, y ahí sí había cambios bruscos de temperatura. Tenemos también lo que son las precipitaciones, que es ¿qué tanto llueve? Así de sencillo. Y tenemos lo que es la presión atmosférica, o como la veíamos en física, que también le podríamos decir barométrica. ¿Qué es esto de presión atmosférica? Justamente, acuérdate que en nuestra atmósfera tenemos un conjunto de gases que andan por ahí. Y estos gases, pues de cierta manera ejercen como una presión o peso hacia nosotros, y entre más arriba pues es menor la cantidad de gases que hay, porque pues dejas muchos gases acá abajo y quedan arriba menos, así que entre más arriba pues digamos que hay menor presión atmosférica, y entre más abajo, sobre todo a nivel del mar, es donde se llega pues que digamos la mayor cantidad de presión atmosférica. Así que eso ya lo habíamos checado ya en física. Vamos a checar ahora estos climas. Bueno, como tal climas no, sino letritas con las que vamos a ir clasificando un clima. Se les llama por ahí también los climas de Köppen. Y bien, ¿estos cómo funcionan? Fíjate, primero, para saber más o menos qué tipo de clima es, qué tipo como de calorcita hace, le vamos a dar unas letras mayúsculas de la A hasta la E. Y tenemos que la A es cálido o tropical, o sea que hace bastante calor. B es seco, imagínate por ejemplo un desierto. C, templado, por ejemplo, templado, una ciudad que pues está tranquilona, por ejemplo, Ciudad de México. D, algo que es totalmente frío. Y E, totalmente polar, mucho frío. Así que tenemos estas como que 5 letritas que son bastante importantes para los tipos de climas de Köppen. Ahora, también tenemos por ahí unas letras que nos sirven para saber las precipitaciones, o sea, cada cuánto llueve. Tenemos que F es que llueve todo el año, que está llueve. Tenemos que X' por ahí es que es escasa todo el año, W que es durante el verano cuando llueve, S durante el invierno y M de monzón. Y tenemos por ahí pues que si podemos juntar, por ejemplo, la A con la F, podemos decir el clima de alguna región. Por ejemplo, si decimos A y F, decimos entonces entonces es un lugar que es cálido, tropical y está lloviendo todo el año. ¿Qué cosa se te viene a la mente? Por ejemplo, alguna selva, ¿no? Que pues está calientito y está lloviendo a cada rato. Y así es como se pueden armar los climas. Ahora, vamos a checar. En el mapa meteorológico existen como que ciertas rayitas. Si has tenido curiosidad y luego has visto como que rayas o cosas onduladas que están por ahí, pues bueno, aquí entra uno de nuestros conceptos importantes para entender lo que es el clima, lo que es la isobara. ¿Qué es esto de isobara? Dice, son líneas imaginarias que hay justamente en nuestro mapa que unen puntos que tienen igual presión atmosférica, ¿sí? Puedes, si quieres, buscar isobaras para que te des una idea más gráfica, y estos nos sirven para más o menos predecir el clima, los vientos y todo eso, para entender más o menos cómo va a estar nuestro tiempo. Así que las isobaras tienen todo que ver con nuestro clima.
Y hasta aquí le vamos a dejar en lo que es clima. Ahora, vamos a pasar a este otro concepto que está bastante interesante y está bastante grandecito, así que lo vamos a ir desarrollando poco a poquito para que lo entendamos. Nos dice espacio geográfico. ¿Qué cosa es un espacio geográfico? Nos dice es un espacio que está organizado por una sociedad específica para cubrir sus necesidades. ¿A qué hace referencia esto? Mira, un espacio geográfico es cualquier cosa. Ahí donde estás en un espacio geográfico. O sea, va a haber un lugar y si llega una persona y se asienta ahí y lo empieza como que a modificar, por ejemplo, que llegue a un lugar donde hay puro pasto y agarra y tala un árbol y se hace una casita, entonces él está modificando el espacio geográfico y hace la casa justamente para que cubra sus necesidades, en este caso que se proteja por ejemplo del frío. Entonces ahí tenemos que modificó el espacio geográfico y es totalmente diferente. Antes era puro pasto, ahora ya hay una casita y se está modificando constantemente. Es algo que el humano hace y lo podemos entender así de manera rápida. Es como la sociedad en conjunto se va a relacionar con el medio ambiente en donde se encuentra. Así es como lo podríamos unir. Ahora, vamos a checar que depende bastante de lo que es el proceso histórico. ¿A qué me refiero? No todas las culturas tienen la misma línea del tiempo, así que hagan esto, no piensan igual, no tienen mismas costumbres. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo es que ha cambiado Ciudad de México? Recordemos que antes como tal era el lago de Texcoco ahí nada más, y que llegaron los aztecas que venían de por allá y vieron ahí el águila posando con la serpiente y dijeron, pues mira, ahí es donde ya nos dio la señal nuestro Dios de que vamos a hacer nuestro asentamiento. Y pues el espacio geográfico era un lago. Después que hicieron las chinampas, que ahí se empezaron a flotar, pues ahora se convirtió en lo que era Tenochtitlan, que fue la ciudad en la que ahí estuvo. De ahí se vino el proceso de conquista, que llegó Hernán Cortés, que Moctezuma lo veía como un dios primero, ya después, pues digamos que ya no. Y como los españoles llegaron, se secó el lago, empezaron a meter cemento, la catedral, pasó la época de la colonia, de ahí que vino la independencia, el segundo imperio, el porfiriato, que fue cuando México como que dio un brinco en lo que es a la era industrial. Fue como nuestra revolución industrial aquí en México, porque pues digamos que estábamos algo atrasaditos y como que ahí en esos 30 años, ¡pum!, nos levantamos bastante bien para al menos ser algo competitivos en el mundo. Y ahí cambió totalmente lo que es el espacio geográfico y así constantemente toda la era de los presidentes que te conté hasta llegar a la Ciudad de México como está ahorita. Ese espacio geográfico ha venido cambiando desde bastante tiempo, por eso te digo que depende muchísimo de lo que es el proceso histórico. Ahora tenemos que está bajo un orden administrativo, se le va a llamar territorio. Que bueno, más que nada esto es como que la definición de territorio. O sea, hay un lugar y ahí hay personas que ya modificaron su ambiente y están bajo cierta ley. Por ejemplo, pues te digo Ciudad de México, pues obviamente van a estar en el territorio mexicano. Así de sencillo. Ahora, esto pues es algo obvio, no es estático. Acuérdate que lo único constante es el cambio, así que pues no hay un espacio geográfico que sea estático, cambia totalmente a cada rato. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos a cada rato la cultura, los pensamientos, hacen más cosas, que ocurren, que fenómenos naturales, ya los habíamos checado también, diferentes cosas que van a modificar lo que es nuestro espacio geográfico. Ahora, tenemos lo que son como que dos tipos de espacio geográfico. Los intervenidos, que casi su nombre lo dice, o sea que el ser humano actuó para que ahí se den, por ejemplo, las ciudades tienen relación con los humanos, y los no intervenidos, como son alguna montaña, alguna selva que todavía por ahí anda y que nosotros no hayamos metido ni mano. Ahora, hay otras cosas también importantes del espacio geográfico, así que vamos. Y bien, entonces ya para acabar este video vamos a checar ahora lo que son los componentes del espacio geográfico. ¿Cuáles son? Pues bueno, son los siguientes: los naturales, políticos, sociales, económicos y culturales. ¿Pero en qué consiste cada uno de estos? Mira, los componentes naturales es prácticamente todo lo que hemos venido estudiando, que el relieve, la vegetación que hay, la flora, diferentes cosas, la fauna, vegetación y flora es lo mismo, ¿sí? Así que todas estas cosas que tienen que ver con la naturaleza son las que componen, son los componentes naturales de un espacio geográfico. Ahora, si nos vamos a los componentes culturales, son más que nada las manifestaciones de la sociedad, las etnias, los idiomas, religión, costumbres, tradiciones, etcétera, todo eso.
Tenemos que los componentes económicos, bueno, los podríamos ver como satisfacen las necesidades de la población. Ahorita lo podemos ver de esa manera. Los componentes sociales más que nada es que sería la demografía, la población, las migraciones y todo eso. Y los componentes políticos es cómo es que está organizada esa sociedad. Si son una república, por ejemplo, no sé, todo eso. Así que todos esos son como que los componentes fundamentales del espacio geográfico. Así que aquí acaba este tema de espacio geográfico. Ahora, vamos a checar qué cosas son las regiones naturales. Y como tal, las regiones naturales las podemos definir también que son como una especie de lugar, como de área muy extensa que comparte ciertas características de clima más o menos, de flora, de fauna y que como que se parecen y están bastante grandecitas. Tenemos entonces que son regiones naturales, son zonas del planeta limitadas por sus propias condiciones, o sea, que ellas mismas se van a estar limitando. Y aquí tenemos bastante los ejemplos y con ello te puedes dar cuenta. Una sabana, un bosque, un desierto, una tundra. Por ejemplo, un desierto es bastante rápido que te des cuenta cuando inicia un desierto, pero es pura arena, dices, pues eso es un desierto, y cuando ves que ya se acabó, porque ya no hay arena, que ya hay más asentamientos, ya hay otras cosas, pues ya se acabó. Así que pues es fácil de identificarlos, se limitan solitos por sus propias condiciones. Y aquí están como que los diferentes tipos de regiones naturales. Si quieres cópielos por ahí, te explicaría qué cosa en cada uno, pero esto es más como que de imaginártelo. Así que, bueno, más que imaginártelo, una imagen dice que dice más que 1000 palabras, así que vamos a checar algunos de estos en imágenes. Y ahora sí vamos a finalizar con lo que son los famosos recursos que tenemos, tanto renovables, no renovables y potenciales. Y a lo mejor los primeros dos ya los has estudiado bastante, te suenan a la primaria y vamos a ver en qué consiste. Los recursos renovables, pues su nombre lo dice, son aquellos que si se dejan lapso de tiempo se pueden volver a hacer. Por ejemplo, los árboles, si talas una selva, pues bueno, te los acabaste, pero puedes volver a plantarlos y dentro de bastante tiempecito, unos 30 añitos, a lo mejor ya está toda la selva hecha otra vez. Así que pues esos son como que los recursos renovables. Ahora tenemos que son los no renovables, son aquellos que están limitados, están de forma finita en nuestro planeta. Por ejemplo, el petróleo. Ahí tenemos uno. Y los recursos potenciales. ¿Cuáles son los potenciales? Aquellos que están ahí, que ahí los tienes, pero no los puedes explotar por alguna u otra razón. Imagínate que tú estás en un país y que tienes petróleo, pero para entrar ese petróleo tienes ciertas rocas por ahí, por ejemplo, sedimentadas o que no te dejan pasar, pues entonces tienes petróleo, pero no lo estás aprovechando. O sea, algún día lo vas a aprovechar, es potencial que algún día lo ocupes, pero pues por el momento no lo estás ocupando. Así que esos son los recursos potenciales. Ahora, una cosa bastante importante con la cual vamos a finalizar ya este bloque de geografía física. Vamos a checar que el humano es el que adapta al ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el ambiente, pues ahí está la región natural, por ejemplo, y nosotros nos encargamos como que de adaptarlo a nuestra medida. O sea, como vimos hace rato que el ser humano agarra y para sus necesidades, pues sí, se empieza como que a agarrar los recursos, que empieza a talar árboles, a hacer ciudades, a matar animales y todo lo que hace pues un ser humano para asentarse. Y pues esto no es realmente como que lo mejor para el ecosistema, pero lo necesitamos para vivir, así que eso se puede entender de la siguiente manera. Además tiene varias consecuencias, pero creo que de las más importantes son estas de por aquí, de seguro en biología te menciono otras más, que es la pérdida de la biodiversidad. Acuérdate, la biodiversidad es que hay variedad de animales y que pues si estamos matando también las plantas, las estamos quitando, pues poco a poco vamos reduciendo esos niveles. Otra, la extinción de las especies. Aquí en México hay varias especies que son endémicas, así se les llama las que están en poca cantidad y que por la caza o por el exceso de caza
pues están en poca cantidad o se las acaban definitivamente, extinguir especies. Y otra cosa, desequilibrio de los ecosistemas. A veces los ecosistemas pues están solitos y funcionan bastante bien, pero si metemos agentes intrusos o les quitamos ciertas cosas y les alteramos cosas, pues eso se genera lo que es un desequilibrio, eso justamente, o sea que ya no funciona como antes, empieza a haber fallos por ahí, y como que ya no es lo mismo que antes. Y aquí acabamos entonces geografía física con esto. Entonces ya estuvimos, pues más que nada en la antesala para iniciar lo que es geografía humana, que en lo personal es la que más me gusta a mí. Y vamos a empezar con esto de por aquí entonces, geografía humana. ¿Qué nos dice la geografía humana? Nos dice, estudia la interacción de los hechos y fenómenos geográficos y el hombre. O sea, hechos y fenómenos ya te los mencioné, ¿qué significan? Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con el ser humano, con el hombre? Y esto, ¿desde qué perspectivas lo va a estudiar? Desde diferentes, tenemos por ejemplo, desde la población, las migraciones y todo eso, lo social, lo cultural, las etnias, todo eso, lo político, cómo es que se organiza, y lo económico, que más que nada sería aquí, en este caso sería como la producción de bienes y servicios por ahí. Es lo que vamos a checar más adelante. En las siguientes clases vamos a checar lo que es riesgos por ahí de ciertas naturales que hay. Vamos a estudiar la economía, la organización política y también lo que es la población. Bastantes buenos esos temas, me encantan, así que hasta aquí vamos a terminar este video de por aquí y iniciamos formalmente geografía humana. Así que ya sabes, si no te quieres perder los demás videos de geografía donde vamos a checar todas esas cosas, pues bien, activa esa campana de notificaciones, suscríbete a este canal, dale like si te gustó este video y nos vemos en el próximo, ahora sí, video.